Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte del vídeo Fragancias económicas de gama media, con un repertorio de perfumes de renombre que son económicos, con calidad y que tienen buena accesibilidad. Una colección multimarca de casas como Zara, El Ganso, Calvin Klein, Tommy, Versace, Lattafa y Davidoff, entre otras, con unos perfumes exquisitos que nos traen una calidad-precio altísima. Un top de gama media muy accesible y variado, formado por perfumes de renombre, clásicos y matanichos. Si te gusta este formato, déjalo en comentarios y haré una tercera parte. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la marca El Ganso, con su clásico y elegante After Game. Un aroma más clásico, elegante y formal, de la familia aromática maderada, que destaca por notas de mandarina y jengibre en su salida, menta y té verde en su corazón, sobre una base limpia y amaderada marcada por notas como el vetiver, el almizcle y las maderas blancas. Un aroma cítrico herbal, de fondo amaderado muy agradable, con un aroma que al aire recuerda bastante a Dior Homme Cologne, con un buen rendimiento unido a una buena relación calidad-precio. Un aroma fresco, clásico y elegante que se ve muy formal y refinado. Del Ganso nos vamos a Bentley con un aroma oscuro y muy amaderado, Bentley For Men Absolute. Un aroma potente y oscuro con ADN Bentley For Men, marcado por un tono inciensado amaderado muy elegante que pertenece a la familia oriental amaderada, con notas de pimienta y jengibre en su salida, incienso, papiro y sándalo en el corazón, con cedro, oud y ámbar en el fondo. Un aroma elegante y maduro, de toque oscuro bastante ahumado, marcada por el combo maderas-incienso, que sale especiada con la pimienta, hacia un corazón dominada por el cedro y el incienso, notas significativas que se funden en un fondo muy amaderado y ligeramente ambarado, con pequeñas trazas de oud. Un aroma que al aire lo comparan con Gucci Purón, ofreciendo buen rendimiento, con una versatilidad algo justita pero con una calidad-precio alta. Un aroma elegante y formal, con vibra Bentley For Men, que se nota más oscuro y amaderado. De Bentley nos vamos a Calvin Klein con un cítrico espectacular, Chica Everyone o de Parfum. Un aroma fresco, limpio y muy agradable, marcada por el combo naranja-té, siendo de la familia cítrica maderada, marcada por tres sencillas notas, que son naranja, té negro y vetiver. Un aroma sencillo y resultón que sale cítrica con una naranja dulce y refrescante que dura y destaca bastante, para mezclarse en un corazón de sensación herbal aromático marcado por el té negro, que le aporta ese toque verdoso y le quita dulzura a la naranja, para fundirse en un fondo más amaderado, terroso y ligeramente seco, marcado por la nota de vetiver. Un aroma agradable y sencillo que se ve limpio y despreocupado, careciendo de parecidos razonables y ofreciéndonos un rendimiento algo justito, de disfrute más personal, con buena versatilidad y una calidad-precio alta. Una fragancia sencillita y resultona, algo ligera pero muy agradable, gusta mucho. De Calvin Klein nos vamos a la Ligue con un versátil algo peculiar, Encre Noir Sport. Un aroma maduro y elegante, marcado por un tono amaderado muy verdoso y ligeramente acuoso, de la familia aromática maderada, con notas de pomelo, bergamota y nuez en la salida, ciprés, notas acuosas y lavanda en el corazón, sobre un fondo de vetiver, cachemira y almizcle. Un aroma formal, elegante y maduro, algo peculiar, que sale muy chispeante y picantoso con el pomelo, hacia un corazón aromático acuoso, marcado por la nota de ciprés con una sensación húmeda, que combina en un fondo amaderado, muy verde y terroso, marcado por la nota de vetiver. Una versión menos ahumada y más acuática de la original, con más versatilidad y la misma calidad, ofreciendo un rendimiento aceptable, algo personal, con una buena relación calidad-precio. Un aroma sport que se ve elegante y maduro, marcado por un tono verdoso acuoso muy llamativo. De la Ligue nos vamos a Davidoff con todo un clásico atemporal, Cool Water o de Toilette. Un aroma fresco, limpio y resultón, marcado por un tono herbal marino algo musgoso, que pertenece a la familia aromática marina, destacando por notas de lavanda, menta y acordes marinos en su salida, sándalo y geranio en el corazón, con musgo, ámbar y almizcle en su fondo.
Un aroma algo vintage, muy fresco, pulcro y jabonoso, que sale intenso con un combo marino mentolado muy agradable, que se mezcla en un corazón suave y fresco, muy herbal, con toques amaderados suaves, para fundirse en un fondo que se nota fresco, acuoso y limpio, marcada por la nota de musgo de roble. Un aroma que al aire tiene trazas marcadas de Creed Iris Tweed, algo más marino pero bastante reconocible, ofreciendo un rendimiento aceptable, con buena versatilidad y una calidad-precio óptima. Un aroma vintage muy actual que destaca en primavera y verano, gusta mucho y es fácil de llevar. De David Oz nos vamos a Zara con un aroma formal, cálido y elegante, Vibra Leather Stream. Un aroma formal y maduro, de toque acuerado marcado, de la familia aromática especiada que destaca por notas de limón y bergamota en su salida, notas verdes y azafrán en su corazón, sobre un fondo acuerado maduro con notas de cuero, pachuli y algodón de azúcar. Un aroma de ADN y Vibrant Leather marcado que se nota ligeramente especiado con un cuero dominante y un fondo ligeramente dulce, que no tiene parecidos razonables pero que nos trae buena calidad y evolución, unido a un rendimiento muy notable con buena duración y proyección. Un Vibrant Leather con mucho leather que se ve elegante, formal y maduro. De Zara nos vamos a Adolfo Domínguez con un clásico muy versátil, Lima Tonka. Un aroma azul, muy agradable y limpio, marcado por un tono amaderado algo dulzón y ligeramente cítrico, de la familia acuático amaderada que sale fresca y chispeante con un combo lima notas marinas muy agradable, las cuales se funden en un corazón amaderado algo cremoso y ligeramente dulce, marcado por la madera de la batonca, que se mezcla en un fondo amaderado limpio y agradable, marcado por el almizcle y el sándalo. Un aroma sencillo, agradable y fácil de llevar que destaca por un tono amaderado algo marino y ligeramente dulce, el cual carece de parecidos razonables, ofreciéndonos un rendimiento aceptable, de proyección baja, con buena versatilidad y una relación calidad-precio alta. Un aroma versátil y resultón, de toque juvenil, hecho para gustar, joyita de primavera. De Adolfo Domínguez pasamos a la tafa con una bomba de cumplidos, la tafa Canra. Un aroma elegante y seductor, de toque gourmand bastante dulce y cremoso, de la familia oriental especiada que destaca por notas de canela, nuez y bergamota en su salida, dátiles, praliné y nardos en el corazón, con una vainilla, abatonca y mirra en el fondo. Un aroma cálido, denso y dulzón que sale potente con las especias, hacia un corazón frutal de sensación licorosa y bastante dulce, que mezcla en un fondo cremoso ambarado de toque amaderado exquisito. Un gourmand elegante que al aire nos podrá recordar a Angel Ser de Kilian. Buena inspiración que nos ofrece un rendimiento muy notable, con buena calidad y una versatilidad alta en otoño e invierno. Un gourmand elegante y seductor bastante notorio, top de la tafa. De la tafa nos vamos a Versace con todo un clásico muy resultón, Blue Jeans. Un aroma clásico sport que se ve fresco y dulcito, marcado por un cítrico ambarado muy llamativo y resultón, que pertenece a la familia aromática Fougère, destacando por notas de cítricos, bergamota y enebro en su salida, lavanda, rosa y clavel en el corazón, con la vainilla, el sándalo y el abatonca en el fondo. Un aroma sencillito, muy fresco de toque dulzón, que sale chispeante con los cítricos ligeramente aromáticos para mezclarse en un corazón muy floral, que se ve agradable y dulce para fundirse en un fondo ambarado, ligeramente cremoso, marcado por una vainilla exquisita y una madera sutil. Un aroma peculiar, muy agradable, que carece de parecidos razonables y que nos ofrece un rendimiento algo discreto, muy personal, con buena versatilidad en días cálidos y con una calidad-precio óptima. Un aroma vintage de toque juvenil muy llamativo, su diseño y aroma son muy resultones. De Versace nos vamos a Beverly Hills Polo Club con su elegantísimo Heritage Oud. Un aroma cálido, formal y elegante, marcado por un toque acuerado muy refinado y cremoso, de la familia oriental especiada que destaca por notas de cardamomo y pimienta en su salida, ciprés y tomillo en el corazón, con sándalo, vetiver, cuero y ámbar en el fondo. Un aroma maduro y formal que se ve fuerte y rudo, marcado por un cuero algo animálico que sale intenso con las especias, hacia un corazón que se ve más cremoso y amaderado para finalizar muy acuerado y ligeramente dulce con la fusión cuero-ámbar. Aroma que al aire nos podrá recordar bastante a Tuscan Leather, algo diferente sobre todo en su salida pero bastante reconocible, ofreciendo un rendimiento notable con una calidad-precio alta. Un aroma elegante y formal con ADN Tom Ford, un cuero bien trabajado.
Y de Beverly Hills pasamos a un ofertón de la casa Tommy, algo pasado de precio pero muy interesante. Tommy Impact, un aroma azul muy versátil, marcado por un tono amaderado algo oscurito y picantoso, de la familia especiada amaderada, que destaca por notas cítricas y pimienta de salida, hojas de coca y maderas en el corazón, con un fondo marcado de aquigalabuz, ámbar y almizcle. Un aroma formal, muy versátil y fácil de llevar, que sale fresco chispeante con unos cítricos ligeramente especiados, hacia un corazón que se nota ligeramente herbal, para mezclar en un fondo amaderado algo picantoso con trazas ambaradas marcadas por la nota del aquigalabuz. Un aroma de calidad que no tiene parecido razonable y que nos ofrece un rendimiento notable con buena fijación, buena versatilidad y una calidad-precio alta. Una fragancia todoterreno top, muy exquisita y resultona. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.